¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva serie de especiales de Chacra Televisión. Ustedes saben que habitualmente hacemos una suerte de compulsa, de diálogo permanente a través de cada uno de los medios de la plataforma de medios agropecuarios Chacra para saber cuáles son aquellos temas que a ustedes les interesan, aquellos temas sobre los cuales quieren ampliar información, tener más detalles, conocer la referencia de los principales especialistas y luego nosotros nos ocupamos de ponerlos en pantalla para que puedan seguirlos y en caso comunicarse con nosotros para ampliar esta información. Estamos con Pablo Lozada, quien ha sido el responsable de cada una de las entrevistas que vamos a poner en pantalla en esta serie de programas que comenzamos en el día de hoy. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Gracias, Karina. Otro especial que nos encuentra. Exactamente. Contanos por qué es importante este tema que los productores, los empresarios han elegido que abordáramos. Realmente es un tema muy importante, tanto como sensible. Importante porque significa llevarse del lote toda la producción y es el trabajo de 4 a 5 meses de labores sobre los cultivos, sin contar las etapas de planificación previa a la siembra. Y sensible porque todas aquellas condiciones climáticas que se presenten durante esa ventana de tiempo de cosecha afectan a la calidad de ese cultivo, así como el manipuleo post cosecha. Entonces, básicamente, más y mejor y cantidad y calidad son aspectos claves en esta ventana de cosecha, sobre todo en una campaña como esta que el impacto de las retenciones juega un rol clave para los márgenes de los productores. Quisimos abordar el tema también desde el aspecto del agronegocio. ¿Qué implica? ¿Qué importancia tiene? Para eso conversamos con José María Ulicino. Así es. José María nos dio un panorama muy interesante respecto a todo lo que tiene que ver con calidad, estándares de calidad, con sistema agroalimentario y la verdad que una visión introductoria muy interesante. Vamos entonces con la primera de las entrevistas. Estamos hablando de José María Ulicino. Campaña pasada podríamos plantear que fue casi la tormenta perfecta. Tuvimos de todo lo que se podía tener, desde una sequía la más grande después hace 50 años y también excesos hídricos y todo eso afectó a la calidad de los granos. Especialmente planteamos que hemos tenido muchos granos dañados, mucho exceso de materias extrañas que nos han causado graves problemas para poder clasificar con los estándares actuales de calidad a todos los granos dentro de los parámetros. Cuando se excedían de los parámetros tuvimos que andar buscando salidas para poder colocar esa mercadería y para ese caso fueron la industria y también la alimentación una de las salidas prioritarias para poder colocar estos granos que si bien nos adaptaban muchas veces a los estándares normativos tenían una salida comercial más que importante. Como siempre planteamos, el cambio climático está entre nosotros, vino para quedarse por lo menos para los próximos décadas y tenemos que empezar a plantear que la producción agropecuaria, especialmente de granos, no puede manejar todavía lo que es el clima. Por lo tanto, el clima incide directamente a lo que es la producción de granos. Especialmente cuando hablamos de dos temas de excesos. Uno es el déficit hídrico, que afecta directamente a la producción, es un efecto cuantitativo. Si no matamos la planta por estrés hídrico, lo que estamos es reduciendo la potencialidad de la producción. Y luego también tenemos los excesos de agua, que en ese caso no solamente también puede hacer que sea nulo el lote, pero también tiene un impacto negativo con respecto a las fitoenfermedades que afectan a los granos de esos lotes. Sin ningún lugar a duda, eso se trasunta luego en una calidad que nos genera algunos tipos de problemas, especialmente en el momento de tener que hacer todo un estadio de post cosecha, porque el almacenaje no mejora la calidad, pero sí puede empeorarlo. Por lo tanto, lo que yo estoy guardando ya al tener problemas, seguramente su almacenaje es más que problemático y tiene que ser de rápida rotación. Los sistemas de calidad con respecto a tanto la producción como la post cosecha y especialmente el almacenaje
tiene que ver con una tendencia a la reprimarización de nuestros productos. Por lo tanto, la tendencia mundial tiende a analizar los procesos para hacerlos más eficientes. En Argentina somos eficaces, pero quizás no logremos la eficiencia en los procesos. Otra de las tendencias que estamos observando es que en el caso de la competitividad o la descompetitividad que trae aparejado tener costos de fletes muy altos, hace que tengamos que presentar algún tipo de alternativas para bajar drásticamente estos tipos de costos de transferencia del producto, porque afecta a la competitividad y tanto a los ingresos que tiene el productor. Nos ha cambiado el paradigma, pasamos de una tormenta perfecta a un año casi de gloria. De los 112 millones de toneladas que hemos cosechado en 2007-2018, estamos esperando una cosecha que termine rondando entre los 130 y los 140 millones de toneladas, que le vienen bien tanto al productor como un resarcimiento a lo que ha sucedido, como también a nuestro país. Sin ningún lugar de duda, cuando volvemos a hablar del cambio climático que ha llegado para quedarse, hoy no tenemos certeza que al momento de la trilla tengamos las condiciones óptimas. Por lo tanto, tenemos que pensar, o al menos siempre planteamos, que la cosecha empieza en el momento que nosotros decidimos la semilla que vamos a sembrar, porque eso nos da una oportunidad de cosecha. Tenemos que plantear que ante la posibilidad de que existan anomalías, excesos de humedad, los almacenajes tienen o presentan algún tipo de restricciones. Por ejemplo, si ya el exceso de humedad en el grano en el momento de la cosecha, porque es una única oportunidad, supera en el maíz los 17, 18 puntos, ya tenemos muy fuertes restricciones como para meterlo en un silo bolsa, porque vamos a tener deterioro de la calidad. Como podíamos haber expresado, planteamos que la calidad que produce el productor tiene un límite, que es el momento de entrega frente al sistema de acopio, tanto sea una cooperativa como sea un particular, que es cuando se realiza la toma de muestras y se produce la confección de los certificados 1116A. Todo lo que pase por detrás del acopio, deterioro de calidad, es parte del riesgo del acopio, pero todo lo que suceda antes de la toma de muestra es a riesgo del productor. Por lo tanto, el productor debe extremar las posibilidades de reducir o por lo menos manejar las variables que son materias extrañas, como son humedad, como son granos dañados, para poder segmentar, seleccionar qué es lo que vamos a guardar y qué es lo que vamos a despachar directamente. Si bien el silo bolsa es una solución, pero es un almacenaje transitorio. Por lo tanto, nos da respaldo, nos da aire, pero no olvidemos que es transitorio. Y en el marco de estos especiales, Pablo, también abordaste el tema plagas. Así es. Estuvimos charlando con Néstor Urreta Vizcaya, que estudioso de las adversidades sanitarias que afectan a los cultivos, contrastó lo que sucedió la campaña pasada con la actual, en la cual sequía en la anterior campaña y exceso hídrico en la actual generan un gran desafío para, como decíamos, los expertos en manejo sanitario. Néstor Urreta Vizcaya, que es la próxima entrevista que vamos a poner en este especial de Chacra Televisión. La campaña 2017-2018 ha sido una campaña muy complicada. Si tomamos solamente lo ambiental, acompañó una sequía muy pronunciada durante los meses de diciembre y enero y buena parte de febrero. Y a eso los rendimientos fueron en baja. Todas las etapas claves y críticas de los cultivos lo han sufrido esa sequía.
y cuando llega el momento de poder cosechar lo poco que venía durante esa campaña, nos tocó meses de cosecha con muchísima humedad, con mucha intensidad de lluvia, lo cual complicó, además de unos rendimientos muy bajos, llegar a tener condiciones fitosanitarias de granos muy adversas, con muchas enfermedades fúngicas, que complicaron muchísimo después los momentos de cosecha, han complicado también el almacenamiento. Fue una campaña muy difícil porque cuando las cuestiones climáticas ajustan, el tema ambiental empieza a apretar, sobre todo el tema de sequía. Es cierto que hay muchas plagas que deprimen sus niveles poblacionales, hay muchas plagas que impactan de menor medida sobre los cultivos, pero así como hay unas que desaparecen, hay otras que emergen, y ha sido una campaña marcada, por ejemplo, por 2 o 3 especies muy particulares. El daño de tucuras ha sido muy importante en las primeras etapas, trips y arañuelas, es decir, son plagas que vienen asociadas a las sequías. Quizás deprime un poco a la población de orugas, pero son plagas que emergen en este tipo de condiciones y ponen en juego un montón de toma de decisiones. Muchas de estas plagas se combate con productos que necesitan un buen estado hídrico de la planta, el cual tampoco lo tenían. Entonces, durante todo ese tiempo fue complicado el manejo de adversidades. Y llegó el momento de cosecha para cultivos como por ejemplo soja. El achinche no le afecta a esas condiciones, se presentó de manera muy importante, afectó la calidad del grano, un grano que ya venía con poco llenado y después con problemas de exceso de humedad. De manera que en general fue una campaña como para, algunos dicen para olvidar, otros para recordar y recordar las cosas que se pueden ir mejorando o se pueden prevenir respecto de estas condiciones. Siempre el ambiente nos juega a veces estas malas pasadas y creo que de estas cosas hay que aprender mucho también a futuro, porque con el clima no tenemos nada asegurado, no tenemos condiciones de certeza y más vale tomar nota de estas cuestiones. Por lo tanto, el balance que se hace respecto de la campaña anterior nos puso en jaque respecto del manejo fitosanitario, nos ha complicado muchísimo las condiciones ambientales y fue una campaña con rendimientos y promedios bastante bajos en general. En nuestro sistema agrícola extensivo está bastante afectado por 3 grupos de adversidades, que son las malezas, las plagas y las enfermedades. En primer lugar, las malezas han sido durante muchísimos años el grupo de factores que más ha incidido en los rendimientos. El tema del manejo de las malezas, hay 2 momentos claves para lo que es el control, y uno es toda la etapa previa a la siembra, que son los barbechos, donde se planifican, se establecen criterios, se buscan acordar distintas metodologías, y otro tratamiento tiene que ver con la etapa ya de cultivo, ya preemergentes y postemergentes de cultivo. Acá hay cosas que nosotros hemos aprendido durante las últimas décadas y sobre todo en la última década, y es el tema del manejo de los herbicidas. El uso abusivo de algunos de ellos, de los más conocidos, de los más renombrados, ha hecho que en muchos de los casos encontremos situaciones de malezas de difícil control hasta llegar a la conclusión de encontrar resistencia. La resistencia es el principal desafío que tenemos hoy como agrónomos, a todos aquellos que manejamos sanidad en cultivos, es el principal desafío que nos encontramos. Tenemos un número de malezas muy resistentes, un número de malezas cada vez más importante. En los últimos 10 años la curva se ha incrementado de manera exponencial y nos encontramos con malezas que son resistentes a un mecanismo de acción, a 2 mecanismos de acción y ahora hasta 3 mecanismos de acción, con lo cual las estrategias de control que vamos disponiendo son cada vez más escasas. Ahí hay un gran desafío. Hay malezas como el famoso yuyo colorado, el rama negra, capín, bueno, como para mencionar algunas de las más importantes, ryegrass, ya resistente, algunos graminicidas, sorgo de Alepo, o sea, tenemos un panorama bastante complejo de maleza, no solamente latifoliadas, sino gramíneas, tanto de invierno como de verano, que nos empiezan a complicar el panorama. El tema de las plagas también tiene su impacto y empieza a generar algunos desequilibrios. El hecho de asumir un planteo agrícola
en base a la siembra directa durante muchas décadas, o al menos las últimas 2 o 3 décadas, ha hecho que un número muy importante de plagas empiecen a tener otro impacto en el cultivo. Por ejemplo, todas aquellas plagas que se desempeñan en el suelo, bajo tierra, bajo rastrojo, encontraron condiciones ideales para prosperar. Aumento en el número de las tasas poblacionales, aumento en el número de generaciones y un impacto biótico muy importante. ¿Por qué? Porque esas condiciones son ideales para que prosperen. Por ejemplo, el complejo de gusanos blancos. Ningún productor ya hoy deja de curar su semilla antes de sembrar trigo, sabiendo la importancia que tiene en el suelo este complejo de insectos. Ningún productor se anima a sembrar maíz, soja, girasol, sorgo en el verano sin curar la semilla por el complejo de orugas cortadoras. Agrotis, Porosagrotis, Peridroma, sea cual sea el género, están impactando cada vez más y de mayor importancia en la etapa de siembra de emergencia, con el stand de plantas, con el corte de plantas a nivel del cuello, y esto complica muchísimo después los rendimientos ya desde el inicio. El sistema de siembra directa que tantos beneficios trajo en nuestro país también nos pone en jaque respecto de la sanidad y para algunas enfermedades. Los cultivos de trigo son muy afectados por manchas foliares, por fusarium, muy afectados por enfermedades que durante la etapa desfavorable proliferan en el rastrojo y tienen en el rastrojo abundante sustrato para sobrevivir en esas etapas. Ni bien sembrado el cultivo, esos hongos que están en el suelo, que son necrotróficos en ese instante, ante la primera lluvia ya se posan sobre las láminas en el cultivo de trigo y ya comienzan a haber enfermedades foliares, que durante la etapa vegetativa en trigo son muy importantes, pero Fusarium en la etapa reproductiva es clave para el manejo del trigo, clave para la producción de granos y para la calidad sobre todo. Entonces ahí tenemos otro problema sanitario que tenemos que ir resolviendo. Ya en etapas más avanzadas para otras plagas, por ejemplo, hoy hemos encontrado en orugas un problema serio en muchas zonas. Otras zonas han encontrado a través de algunos materiales transgénicos modificados genéticamente algunas soluciones, pero hay otros cultivos como el maíz que todavía no han encontrado la solución. Por ejemplo, oruga cogollera, que es la mayor plaga en el cultivo de maíz, y los eventos transgénicos vienen fallando casi de manera sistemática. Y para finalizar un poco el panorama, sobre todo en etapas finales, en el caso de soja tenemos dos grandes grupos de adversidades. Las chinches, como plagas insectiles, y la roya asiática de la soja en la zona donde ya se han manifestado. Dos adversidades que ponen en jaque el rendimiento final del cultivo con estrategias distintas, pero fíjense que lo más importante de las estrategias es que nos estamos quedando sin ellas. En el caso de las chinches, nos estamos quedando solamente con dos mecanismos de acción de control y pocas estrategias que difieran en eso. El 90-95% de los productos habilitados para el control de chinches confluyen en estos dos mecanismos de acción, piretroides y neonicotinoides. Y para el caso de enfermedades pasa más o menos lo mismo. Todo el control de enfermedades de fin de ciclo confluyen en triazoles y nestrovirulinas, con lo cual las estrategias de control en el corto, mediano plazo van a empezar a fallar y nos estamos quedando con algunos problemas para poder afrontar dos de las principales decisiones que tienen que ver con la sanidad del cultivo. Vamos a hacer una pausa, Pablo. Así es, y cuando volvamos tenemos la entrevista con Edmundo Ploschuk, que es docente de la FAUBA y especialista en manejo post cosecha de granos. Imperdible, los esperamos después de la pausa. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Sestari. Desde 1920, Sirigliano de Junín, ingeniería en ventilación. Equipos de aireación para silos y celdas, silos secadores, secado estático de granos y semillas, transferencia neumática de granos. Sirigliano Sociedad Anónima. 100 años de industria argentina. Borges, 1051, Junín, Buenos Aires. El campo nos da demasiado si lo agradecemos con un gran producto. Pulverizador autopropulsado Ombú. La calidad en los genes. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo.
Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron Gran Max. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Les recordamos que estamos compartiendo este especial de Chacra Televisión sobre cosecha y almacenamiento a instancias de lo que ustedes, los productores, los empresarios agropecuarios, aquellos que nos siguen a través de la plataforma de medios Chacra, consideraron como un tema interesante y necesario para abordar con los expertos. ¿Con quién más conversaste? Conversamos con Edmundo Ploschuk, que es docente de la FAUBA, experto en manejo post cosecha de granos, quien nos contó y puso el foco en lo que tiene que ver con la sanidad, lo que tiene que ver con la calidad de los granos cuando salen del campo hasta que llegan o al silo bolsa o al silo tradicional o pasan a una cooperativa o a un acopio de granos. Vamos a ver esa nota entonces y regresamos. El año pasado fue un año muy complicado. Hubo una sequía que fue la mayor, casi diría en los últimos 50 años, y el rendimiento ya estuvo condenado en sí a ser menor ya directamente por la falta de agua. En términos de jerarquización, yo diría que el problema no fue tan específico con respecto a la cosecha, pero fue un año absolutamente atípico desde ese punto de vista. Hubo indudablemente menos para cosechar, hubo menos problemas en cuanto a lo que a veces ocurre con los años húmedos, que son la falta de piso de cosecha para la cosecha de verano. Pero en términos generales, tal vez no es a la hora de establecer realmente cuáles son los problemas primarios, principales que ocurrieron. El problema principal realmente fue la falta de agua. Y la cosecha, por más que uno trate de maximizarla, no había mucho para cosechar. En primer lugar, hay dos cosechas para separar, una que es la cosecha de los cultivos de invierno, por ejemplo la de trigo, y la otra de los cultivos de verano, maíz, soja, girasol. Es para separar porque se hacen en distintas épocas del año y a veces pueden cambiar las condiciones. En lo que respecta entonces a las cosechas de verano, por ejemplo, uno de los principales problemas que puede llegar a ocurrir es la falta de piso, porque es común muchas veces, a pesar de que haya sequía en el momento de floración, puede llegar a haber excesos y lluvias en la época otoñal, que es el momento donde se cosecha. Así que en ese caso, a veces lo que puede llegar a producirse es que se empieza a prolongar el momento de cosecha porque no se puede acceder. Más allá de eso, otro problema importante es la humedad de los granos en la cual se cosecha. Porque acompañado a las lluvias ocurre también el hecho de que no se logra a lo mejor la humedad mínima deseada como para poder cosechar. Y entonces de esa manera, además por razones técnicas, simplemente porque si se sigue dejando se va a seguir perdiendo grano, se cosecha y se cosecha más húmedo de lo que realmente se desea, y la consecuencia de eso es que para tener una buena post cosecha o para tratar de paliarla, posiblemente se recurra a procesos como secado. El secado sale dinero. Si no se recurre a un buen secado, entonces la post cosecha puede ser más traumática, porque eso trae a su vez la proliferación de enfermedades y un deterioro del almacenamiento y de plagas, también en el momento de post cosecha. Después en algún momento puedo llegar a aclarar un poco más lo que tiene que ver específicamente con silos bolsa o silos comunes.
Hay una tendencia, si podemos decir, lo más general es a tratar de reducir la aplicación de productos químicos durante la post cosecha. Eso es simplemente por una cuestión de toxicidad. Siempre la tendencia fue a utilizar productos químicos que tengan un gran poder de volteo, por así decirlo, pero poca residualidad. El tema es que son tan peligrosos que en su momento también ya han sido prohibidos, como es el caso del bromuro de metilo. Entonces, la cuestión es que con el correr de los años se ha visto que se puede, una parte de toda esa energía puesta a través de insecticidas o de fungicidas también se puede contrabalancear con un mejor manejo de la post cosecha a través de un buen secado y de un buen manejo de las temperaturas y de las humedades de los granos. Y con eso se puede paliar una parte. Obviamente que no estamos hablando de reducirlo a cero hoy por hoy, porque estamos hablando de medidas que sean coherentes y que realmente tengan sentido. Entonces siempre hay una aplicación mínima que se debe hacer, pero hay que tratar de evitar ese tipo de abusos y en eso podría llegar a hablar en lo que respecta a una tendencia general. También estamos hablando de roedores, es un problema realmente serio y hay que combatirlos también. Así que bueno, en definitiva yo diría que se trata de eso, de tratar de manejar la post cosecha a través de un mejor manejo físico y en consecuencia disminuir al mínimo los manejos químicos, aunque siguen existiendo y hoy por hoy también deberían existir porque sería una utopía que haya manejo cero químico. El tema de los excesos hídricos durante la cosecha es un problema que en términos generales ocurre muy a menudo. Lo que pasa ahora con esta campaña es que ya venimos de excesos hídricos y la cosa se puede complicar aún más. Bueno, uno de los problemas serios es que si ya venimos con suelos húmedos y el suelo va a continuar siendo húmedo, buscar el momento propicio como para entrar con la cosechadora. La campaña anterior a la gran sequía, realmente se tardaron muchos meses en terminar de cosechar la cosecha gruesa. De hecho, se llegó hasta mitad de año, incluso entrada la primavera y no se terminaba de cosechar. Así que ese va a ser un problema, un enigma realmente importante a resolver. Lo que yo creo es que va a haber que extremar muchísimo las medidas de post cosecha y que existen posibilidades de que sí el escenario de la cosecha gruesa va a ser un escenario húmedo, cosa que tampoco podemos llegar a asegurar porque realmente no sabemos cómo va a ser bien la tendencia. Si llega a ser así, entonces creo que va a haber que poner especial atención en la humedad de los granos. En cuanto al manejo dentro de la cosecha, siempre existen ciertas posibilidades, como por ejemplo de aplicar desecantes también, pero los desecantes en realidad tienen como objetivo adelantarse al suelo húmedo. Ese es el punto de vista clave. Unos desecantes puede tener sentido para adelantarse y los desecantes siempre tienen que echarse técnicamente después de lo que se denomina la madurez fisiológica, o sea, después de que el grano terminó de llenar, porque si no, perdemos rendimiento. El objetivo de la madurez es acelerar la caída de la humedad de los granos. Ese es el objetivo de la aplicación de desecantes. Que estas opciones que yo estoy mencionando están directamente relacionadas con el tema del posible exceso de humedad que podemos llegar a tener. Existe variabilidad dentro de lo que son las semillas. La más complicada es la de soja, precisamente porque son las semillas más endebles, justamente porque en realidad el resto de los granos, como es maíz y girasol dentro de la
cosecha gruesa. En realidad son frutos y están cubiertos por un pericarpio que los hace más fuertes. La semilla de soja es desnuda, por lo tanto, si se cosecha más húmeda, ya directamente desde el momento del acarreo, cuando se tira a la tolva, ya se pueden romper. Y puede haber roturas. Las roturas, si bien no se trata de semillas para sembrar, no importa la viabilidad, pero eso influye en el peso hectolítrico después. Porque si las semillas están más rotas, después el peso hectolítrico va a ser menor porque en la tolva se van a acomodar de una manera más desordenada. Vamos a tener pérdida de peso hectolítrico. Ese es el primer punto en el cual hay que extremar los cuidados. Realmente cómo se trasladan los granos y que no se lastimen y que no se rompan en el momento donde se traspasan de un lugar a otro a través de la tolva. Cuidado con las contaminaciones de las tolvas también. Pasar de una tolva que pudo haber sido contaminada con una cepa de hongos o enfermedades, así se pueden transmitir también los inóculos. Si el grano está húmedo, hay que secar. Si se hace la secada de los granos, cuidado también con la secada de los granos porque es un proceso muy traumático. En un par de horas hay que secar la semilla a un valor medianamente coherente. La humedad comercial más o menos anda en el 14%, aunque en girasol es menor. Hablamos del 11% porque es mucho más sensible todavía a lo que es el enranciamiento de los aceites y todo. Entonces hay que desecarlo aún más. Entonces, bueno, si eso se hace muy rápido, el grano puede estallar porque se seca solamente por afuera, no se seca por dentro. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Los granos pueden estallar si se hace mal el secado y eso también contribuye a deteriorar la calidad. Además de eso, después está el tipo de silo en el cual se va a almacenar. Si se hacen los silos clásicos, normalmente requiere un buen venteado, de modo tal de que no se estanque la humedad y de esa manera más o menos tengan humedades de equilibrio, las humedades ambientes de equilibrio, como para que la humedad de los granos también sea de equilibrio y se mantenga en torno al 14%. Si es superior, primero que va a tener penalidad a la hora de colocar el grano. Vamos de esta manera a ponerle punto final al primero de una serie de programas especiales vinculados con esta temática, cosecha y almacenamiento en Chacra Televisión, pero tenemos más. Así es, con este tema tan interesante, que es lo que viene en los próximos meses. Final para este programa, nos vamos a reencontrar en nuestra próxima edición cuando abordemos este tema que ustedes nos solicitaron. Fly around across the endless night, learning how to live, riding through the back. You rode, living underwater, you were still undiscovered, looking through the mirrors, learning how to breathe without the quarters you give. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. ¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS, estamos ahí, con vos. Del 12 al 15 de marzo te esperamos en Expo Agro. Visítanos en nuestro stand y conocer nuevas soluciones digitales desarrolladas para potenciar tu negocio.
Banco Galicia, siempre junto al campo. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Sestari. Desde 1920, Cirigliano de Junín, Ingeniería en Ventilación. Equipos de aireación para silos y celdas, silos secadores, secado estático de granos y semillas, transferencia neumática de granos. Cirigliano Sociedad Anónima. 100 años de industria argentina. Borges, 1051, Junín, Buenos Aires. El campo nos da demasiado. Se lo agradecemos con un gran producto. Pulverizador autopropulsado Ombú. La calidad en los genes. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado.